Los complejos megalíticos de Malta son, con mucha probabilidad, el misterio más grande de la prehistoria europea. ¿Quiénes los levantaron y con qué finalidad? Estas construcciones suscitan más preguntas de las que se puedan contestar. Al menos, a simple vista. Y de todas ellas, la pregunta que más resuena en la mente de quienes los visitan es cómo los construyeron. Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos a hace más de 2 millones de años. En este programa vamos a explorar la prehistoria de la construcción, viajando desde la sabana africana, poblada por el Homo erectus, hasta las estepas europeas de los neandertales, llegando hasta las islas del Mediterráneo habitadas por nuestros antepasados, el Homo sapiens. Vamos a plantear propuestas nunca vistas antes para así comprender cómo se levantaron los complejos de Malta. La prehistoria de la arquitectura en Europa se puede dividir en 3 grandes grupos de construcciones. 1. Los menhires y los cromlech. 2. Los dólmenes. Y 3. Los complejos megalíticos. La palabra megalito viene de la unión de mega, enorme en griego, y litos, piedra. La mayoría de los prehistoriadores y arqueólogos les atribuyen funciones funerarias por los restos de enterramientos hallados en ellos. Pero donde todos los demás ven esto, bloques ciclópeos apoyados uno encima de otro de manera algo desordenada. Yo veo esto. Grupos de neandertales organizados en clanes y tribus trabajando de forma organizada para levantar espacios habitacionales, protegidos y duraderos, como lejanísimos antepasados del ágora griega. Sus construcciones debían ser resistentes a las inclemencias del tiempo y a los terremotos. Pero el paso de los milenios, recreado aquí en este experimento con una maqueta a escala, los terminó reduciendo a lo que vemos hoy en día. Meros esqueletos de tiempos muy lejanos. ¿Cómo lograron nuestros antepasados mover piedras de toneladas sin la rueda? ¿Cómo es posible tallar estructuras perfectas sin herramientas de metal? ¿Cómo edificaron monumentos que aún desafían el paso del tiempo, sin tecnología moderna? A lo largo de los años, estas preguntas han generado respuestas espectaculares, muchas veces alejadas de la realidad. Pero si miramos con atención, veremos que la verdadera explicación es aún más impresionante: la inteligencia, el esfuerzo y la innovación humana. Pero, a mí, la pregunta que más me ha intrigado siempre, más que las preguntas de cómo se hicieron o quiénes los hicieron, es la pregunta de por qué. ¿Por qué construir con bloques tan grandes? ¿Por qué salirse de todo lo visto y hecho durante milenios? ¿Por qué complicarse tanto la existencia con monolitos de varias toneladas? ¿Por qué, en definitiva, construir así? La arquitectura no apareció de la nada. Evolucionó lentamente, a lo largo de millones de años, con pequeños avances que fueron transmitidos de generación en generación. Desde simples refugios hasta los megalitos, cada piedra es testigo del ingenio humano. Las primeras estructuras no fueron grandes monumentos.
sino respuestas simples pero eficaces a la amenaza del entorno. Grupos de homínidos comenzaron a apilar piedras en círculo para protegerse del viento y de los depredadores. Imaginemos que un grupo de homínidos ha logrado cazar una presa. La carne es valiosa, pero comerla al aire libre los expone al peligro. Buscan refugio entre arbustos o grupos de árboles, protegiéndose del viento y de posibles competidores. En ese instante, surge la primera idea arquitectónica, una barrera de piedra que refuerce su protección. Las primeras estructuras tenían un problema: los depredadores podían atacarlos por arriba. Entonces, incorporaron ramas afiladas, como las púas de un puercoespín. Así nació la primera idea de defensa estructural. Si una construcción con piedras pequeñas y manejables fue el primer paso de los australopitecos, probar con bloques más grandes que le ofrecían a la estructura mayor solidez fue el siguiente paso lógico. Este paso lo dieron los Homo erectus. Cada pequeño avance se transmitía de generación en generación. Durante cientos de miles de años, los homínidos mejoraron sus construcciones, haciéndolas más resistentes y funcionales. Los animales que convivieron con los neandertales y los primeros seres humanos sapiens eran enormes: elefantes, uros, jabalís gigantes, osos de las cavernas. El león y el leopardo europeos eran bestias de las que no sería fácil protegerse. Pero si había una amenaza para las construcciones, eran los terremotos. La cuenca mediterránea ha sido desde hace millones de años una zona altamente sísmica y sujeta a diferentes tipos de cataclismos. Desde el vaciado del mar que dejó las Islas Unidas al continente por puentes de tierra, hasta la gigantesca inundación catastrófica del momento en el que las aguas volvieron a entrar en la cuenca. No sería descabellado concluir que el uso de piedras ciclópeas fue la respuesta que encontraron nuestros ancestros, para asegurar la durabilidad de las construcciones. Así pues, tras la carga traumática que guardarían en los genes, no descansaron hasta aprender a construir complejos capaces de resistirlo todo. Así se inició el camino hacia la construcción con bloques ciclópeos, el paso previo a los megalitos. Mover enormes bloques de piedra requería innovación. Técnicas rudimentarias dieron paso al desarrollo de sistemas de transporte que evolucionaron con el tiempo. Sabemos que tenían cuerdas, que usaban trineos y que podía transportar bloques sobre troncos. En algunos lugares, las piedras no solo protegían, sino que representaban poder y riqueza. Sabemos que, en algunas culturas del Pacífico, especialmente en la isla de Yap, se utilizaban enormes discos de piedra caliza como moneda de intercambio y símbolo de riqueza. Estas piedras, llamadas rai, no se movían físicamente en cada transacción, sino que su propiedad se transfería de una familia a otra, lo que refuerza la idea de que el valor estaba más en el reconocimiento social que en la posesión física. Estas enormes ruedas de piedra representaban riqueza y prestigio. Y como no se movían, pero su propiedad se transfería entre familias, consolidando su estatus. En mi opinión es lógico pensar que son la culminación de una evolución iniciada con los grandes menhires. Imaginemos que los menhires en línea pudieron haber tenido un propósito similar, no solo como marcadores territoriales, sino como símbolos de poder y reconocimiento social de una familia. En distintas partes del mundo el monolito ciclópeo se ha empleado para diferentes funciones. Han representado poder, riqueza y prestigio. Si en el Pacífico, enormes ruedas de piedra simbolizaban el estatus de las familias, en Mesoamérica lo fueron esferas. Las esferas de piedra de Costa Rica, halladas en la región del Diquís, pudieron haber tenido un propósito similar: marcadores de prestigio y territorio. Aunque esta interpretación no es una propuesta científica establecida, responde a una lógica humana universal: la necesidad de representar el poder a través de la monumentalidad. Las primeras estructuras monumentales fueron simples piedras erguidas.
Pero la lógica humana llevó a sus constructores más allá. Imaginemos que, en un intento de crear espacios protegidos, los primeros arquitectos prehistóricos buscaron aprovechar lo que la naturaleza ya les ofrecía. ¿Por qué no pensar que los neandertales fueron los primeros en levantar estructuras con grandes bloques de piedra? Queriendo recrear el entorno de las cuevas en las praderas o bosques donde no las había, juntarían ingenio, fuerza y voluntad para crearlos con monolitos. De sobra se les puede atribuir a los neandertales la inteligencia y la fuerza física necesarias, combinadas con técnica de movimiento colectivo, la resistencia física y la coordinación en tareas prolongadas, así como la capacidad para organizar la logística de obra a largo plazo. En definitiva, con lo que sabemos actualmente sobre los neandertales, se puede afirmar que disponían de todas las destrezas necesarias para haber levantado dólmenes por toda Europa. Por otro lado, también podemos atribuirles capacidades técnicas y tecnológicas, como el uso de herramientas adecuadas, cuerdas y rodillos para mover grandes bloques. Las construcciones se fueron complicando cada vez más con el uso de troncos para sustentar techumbres y crear espacios cerrados. La vulnerabilidad de las techumbres creadas montando bloques sobre troncos se hizo evidente con el paso de los milenios. Las construcciones derrumbadas se abandonaban, pero sus bloques serían reutilizados en otros proyectos. Se desarrolló la idea de crear techumbres con monolitos, lo que le proporcionaría una estructura prácticamente indestructible. Las nuevas construcciones serían duraderas, siendo solo los rellenos de los huecos entre los bloques los que necesitarían de reconstrucción continuada y un cierto mantenimiento. Ahora bien, para levantar un dolmen se requiere de una estructura social desarrollada. Sabemos que los neandertales han estado poblando la Tierra durante al menos 400.000 años, un tiempo más que de sobra para desarrollarse en ese sentido. Así surgiría la especialización de trabajos. Los exploradores se encargarían de buscar e identificar los bloques que podrían servir para la construcción, los encargados de la madera para la fabricación de rodillos, palancas o cuñas, los encargados de tallar y fabricar los hachas, raspadores y demás utensilios de piedra, y así todas las especialidades necesarias. Según la arqueología y las ciencias relacionadas, los dólmenes, cromlech y menhires que encontramos por toda Europa datan de hace un máximo de 5.000 años, por lo que no se puede atribuir su construcción a los neandertales. Pero eso no quiere decir que debamos descartar la posibilidad de que los neandertales levantaran estructuras parecidas y que hayan desaparecido por el efecto de la erosión, el paso de las glaciaciones y otras fuerzas de la naturaleza. Además, es importante hacer notar que los sapiens llevamos en la Tierra más de 300.000 años, por lo que convivimos con los neandertales durante al menos unos 200.000. De hecho, las dos especies no solo se relacionaron y convivieron, sino que llegaron a cruzarse. Que pudimos aprender de ellos las técnicas constructivas de los megalitos no es nada descabellado, y, puestos a especular, ¿por qué no pensar que los sapiens reutilizaron las ruinas de los neandertales para sus propias construcciones? Con la llegada del sapiens la mejora estructural se hizo evidente. La necesidad de mejorar la estabilidad y resistencia llevó a los constructores a un nuevo desafío: pasar de usar piedras naturales a tallarlas para adaptarlas a sus propósitos. Los nuevos constructores dejaron de depender de las piedras que encontraban y comenzaron a crear sus propios bloques. La piedra se cortaba en canteras, permitiendo diseños más complejos y alineaciones precisas. De momento, la evidencia más antigua de esto la encontramos en Göbekli Tepe, hace más de 11.000 años. Este yacimiento podría reflejar una primera fase, una fase de aprendizaje que se traduciría milenios después en los complejos megalíticos de Malta. En definitiva, lo que hoy atribuimos a las culturas del cuarto milenio antes de la era común, no debe interpretarse como el producto de la inventiva humana surgida espontáneamente en el seno de una cultura concreta, sino más bien como el resultado de un conocimiento acumulado y transmitido durante toda la evolución de la especie humana. Podríamos reconstruir mentalmente un bloque de caliza que hoy parece tosco y sin forma regular, pero al que le faltan varios centímetros de arista y de cara de contacto. De pronto, tendríamos un sistema ultra ajustado, con superficies lisas y encajes imposibles,
justo como en los Andes peruanos. La erosión en piedra caliza ronda entre 1 y 5 milímetros por siglo. En condiciones como las de los complejos megalíticos de Malta, se habla de una pérdida de 5 milímetros por siglo, lo que corresponde a 5 centímetros por milenio. Sabemos cómo lucían estos complejos, y que la construcción era planificada de antemano en maquetas y esquemas petroglifos, por lo que podemos concluir que los bloques que vemos ahora tienen hasta 5 centímetros de desgaste en sus bordes, superficies y puntos de contacto, y así podemos remontar la fecha de su construcción a hace 5.000 años. Es decir, al 3200 antes de la era común y que lucieron entonces como hoy lo hacen las construcciones de Machu Picchu y Sacsayhuamán. Imaginemos a los arquitectos de la prehistoria perfeccionando sus técnicas, descubriendo cómo mover y ensamblar enormes bloques. La transición de piedras irregulares a estructuras talladas con precisión marcó el camino hacia los templos de Malta. Este refinamiento llegó a su máximo esplendor en lugares como Malta, donde la calidad de la piedra permitió construcciones imponentes y sorprendentemente detalladas. Aquí, la arquitectura megalítica alcanzó su forma más avanzada. ¿Cómo se erigieron estos complejos megalíticos? Malta es una isla con muy poca vegetación y carece de grandes extensiones de bosques, por lo que sus constructores no podrían contar con la cantidad necesaria de árboles como para utilizar troncos a modo de rodillos para el transporte de los bloques, tal y como se venía haciendo en el resto de Europa. Sin embargo, la isla cuenta con largas extensiones de suelo pétreo de caliza blanca, un suelo muy apto para rodar grandes pesos y para servir de cantera. En las orillas más expuestas al mar, los bloques caen por su propio peso al separarse de la montaña por las fracturas de sus vetas. Además, en Malta crece una planta de forma abundante que es el jopo de lobo, Cinomorium coccineum. Esta planta produce unas semillas que son diminutas bolitas que quedan desperdigadas a su alrededor. Personalmente, me gusta imaginármelo así. Un arquitecto prehistórico observó estas semillas y se dio cuenta de que al rodarlas bajo una piedra facilitaban su desplazamiento. Lo puso en práctica una y otra vez, planificando en miniatura un nuevo sistema de transporte que reduciría enormemente la necesidad y el uso de troncos de árboles. Nuestro arquitecto primitivo probaría su idea múltiples veces, recreando en una maqueta el sistema de transporte sobre bolas. Sirviéndose del método de la palanca con troncos, levantaría los bloques lo suficiente como para colocarle las bolas debajo.
La arqueología moderna sugiere que las oquedades halladas en algunos bloques pudieron haber servido para encajar las bolas y facilitar así su rodamiento. Luego, de nuevo con uso de palancas, troncos y cuerdas, levantaría los bloques. Surgiría así una idea revolucionaria: crear bolas de piedra caliza para mover bloques con menos esfuerzo. En sitios como Tarsín y Ayarín, se han encontrado esferas de piedra en los alrededores del complejo, lo cual llevó a arqueólogos a hipotetizar que sirvieron como rodamientos para mover las losas megalíticas en múltiples direcciones, superando las limitaciones de métodos como rodillos o trineos. El problema de cómo colocar enormes bloques en su sitio se había resuelto. Los bloques se tallaban con piedras duras y mucha dedicación, siguiendo las vetas propias del mineral o, cuando se podía, creando sillares escuadrados. De este modo, la construcción resultaría mucho más sólida, prácticamente indestructible, a prueba de todas las fuerzas naturales posibles, embestidas de animales, grandes ciclones o incluso terremotos. Sabemos que los bloques eran transportados en barcos, a lo largo de la costa, y luego en trineos hasta el lugar elegido para levantar las construcciones. Aunque hay muy pocas evidencias, han llegado hasta nuestros días una maqueta de un complejo en piedra caliza, un grabado en uno de los bloques, y hasta un grafiti que representa barcos y trineos, todo lo cual evidencia que los constructores planeaban sus obras con cuidado antes de emprenderlas. Sus técnicas constructivas no estarían exentas de errores y habrá habido muchos accidentes, incluso mortales, entre sus constructores, y de ahí que los arquitectos prehistóricos probarían muchas veces sus maquetas antes de dar comienzo a una obra. Pero trabajar en algo así era un motivo de orgullo nacional para la tribu o el clan, un modo de sentirse parte de algo grande e importante, un símbolo de pertenencia a un grupo destacado, sobresaliente, y admirarían sus construcciones con el mismo orgullo con el que los egipcios milenios después admirarían sus pirámides o los romanos sus arcos del triunfo, basílicas con cúpulas imposibles y grandes acueductos. Sabemos que los techos eran sólidos por dos maquetas que los propios constructores dejaron, lo cual demuestra que planificaban de antemano sus construcciones. El método usado fue el de la aproximación de hileras, una técnica ingeniosa que permitía crear techos de piedra sin necesidad de vigas. Desde España hasta el Mediterráneo oriental, la técnica de la aproximación de hileras aparece en numerosas construcciones. Su principio es simple, pero su impacto en la arquitectura fue enorme. Pero, después de todo, personalmente, de nuevo, la pregunta que me parece más intrigante es la de por qué. ¿Por qué se levantaron estas estructuras tan complejas? ¿Por qué Malta desarrolló una arquitectura megalítica tan avanzada antes que otras regiones europeas? La clave está en una combinación única de factores geográficos, culturales y cronológicos que no se repitió en el resto de Europa. Los factores que explican la singularidad maltesa son: 1. El aislamiento insular con conexión cultural. Malta estaba lo suficientemente aislada para desarrollar una cultura propia, pero lo bastante cerca de Sicilia para recibir influencias neolíticas tempranas. Los primeros pobladores llegaron desde Sicilia alrededor del 5200 antes de la era común, trayendo consigo conocimientos agrícolas y cerámicos avanzados. 2. Una estabilidad climática y ecológica. A diferencia de muchas zonas del continente que sufrieron fluctuaciones climáticas o invasiones, Malta tuvo un entorno relativamente estable durante milenios. Esto permitió el desarrollo continuo de una tradición constructiva sin interrupciones bruscas. 3. La ausencia de metalurgia temprana. Mientras en otras regiones europeas el foco cultural se desplazaba hacia la metalurgia, Edad del Bronce, en Malta se mantuvo el énfasis en el trabajo de la piedra,
lo que favoreció la evolución de técnicas megalíticas más refinadas. 4. La transmisión cultural interna. Malta desarrolló una secuencia cultural continua. Fases como Ardalam, Escorba, Gigantia y Tarsim muestran una evolución interna sin rupturas. En cambio, en Europa continental, el megalitismo aparece de forma más dispersa y con múltiples influencias externas. Malta fue una excepción porque tuvo tiempo, estabilidad y propósito. Mientras otras culturas europeas se diversificaban en función de la metalurgia, la guerra o la expansión territorial, Malta se convirtió en un laboratorio de arquitectura ritual. No fue más avanzada por casualidad, sino porque su contexto permitió que lo fuera. Desde los paravientos de piedra de la África del Australopiteco, hasta los templos ciclópeos de toda Europa, como las huellas dejadas por las gaviotas sobre la arena del mar, así, nuestros antepasados fueron dejando sus huellas en piedra. La construcción fue la respuesta de la humanidad a un desafío constante: adaptarse, resistir y construir su propio futuro. Yo estoy convencidísimo de que la historia de los tres cerditos debe de remontarse a la noche de los tiempos, cuando los seres humanos se transmitían oralmente toda la información. Era una información que debía transmitirse: construye en piedra, o las fuerzas naturales volarán tu casa en pedazos. Y así, bloque a bloque, nuestros antepasados construyeron los cimientos de la civilización.